Hoy día vamos a estudiar un poquito acerca de un tema que reincide en nosotros todos los días de nuestra vida después de habernos convertido al Señor. Es cómo vivir, cómo caminar la vida cristiana. Es bueno revisar qué es lo que Dios nos pide que hagamos. Es bueno saber lo que Dios hace. Y es bueno saber cómo podemos cooperar con el Espíritu Santo, con el Señor en la vida cristiana. Así que voy a hacer por primera vez la pregunta: hermanos, ¿es fácil o es difícil vivir la vida cristiana? ¿Alguien se tira a la piscina con una respuesta? Para comenzar un contacto. ¿Qué les parece? ¿Es fácil o es difícil? Podríamos hacer, depende del punto de vista que se mire. Si lo miramos bajo el punto de vista humano, no es difícil, sino que es imposible. Es una vida que no se puede vivir. Si lo miramos desde el punto de vista de la provisión que Dios nos da, entonces podemos decir que no es fácil, es facilísimo. O sea, es una respuesta paradojal. Depende cómo lo miremos. Para ver un poquito en cuanto a la vida cristiana, vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Los versículos que más nos hablan de este tema en el Nuevo Testamento, Efesios 4, 5 y Colosenses 3. Vamos a seguir más o menos la guía del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Así que vamos a leer el capítulo 4 de Efesios. Muy bien. Efesios capítulo 4, comenzando desde el versículo 17, dice así la palabra de Dios. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros, como Dios os perdonó a vosotros en
Cristo. Bueno, nosotros vemos que en la vida nueva hay un sinnúmero de mandamientos que hay que obedecer. No lo busquen, sino que va a ser un poquito en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, versículo 2. Hay algo muy importante, dice que nosotros somos elegidos según la presencia de Dios para, dice, de Dios Padre en santificación por el Espíritu, para obedecer. Y ser rociados por la sangre de Cristo. Aquí tenemos la Trinidad actuando en la salvación. Nos habla que somos elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿ya? Y Él santificados por el Espíritu, ¿ya? El Espíritu nos santifica y Cristo nos salva, somos rociados con su sangre, ¿ya? El cristiano, si verdaderamente es una persona que tiene fe, por eso que la fe en la Biblia nunca es algo mental, nunca habla de la fe de la mente, sino que habla que haber creído, dice, en el corazón. En el corazón está la base de la voluntad. Y cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, cuando nos arrepentimos, cuando decimos que Dios está bien y nosotros estamos equivocados, entonces en ese momento el Espíritu Santo nos santifica, como hemos leído, para obedecer. Es decir, los creyentes son los únicos que tienen la capacidad dada por el Espíritu Santo para obedecer a Dios. El obedecer a Dios es uno de los símbolos distintivos del creyente, ¿ya? No puede existir un creyente que no tenga la capacidad de obedecer a Dios. Sería como una burla, ¿ya? La fe es obediencia, ¿ya? En muchas partes se cambia la palabra creer por obedecer, que viene a ser exactamente lo mismo. La fe sin obras está muerta, dice en el libro de Santiago. Y nosotros recibimos la capacidad del Espíritu Santo de ser santificados, ¿ya? Para obedecer a Dios. Si yo quiero saber si soy un cristiano, no tengo más que mirar dentro de mí y decir, ¿puedo yo estar de acuerdo con Dios? ¿Puedo acaso yo obedecer a Dios? ¿Ya? Bueno, considerando esto, ¿ya? Que la fe es obediencia y no existe fe sin obediencia, hablar de obediencia y de fe es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Todos los grandes hombres de Dios que están en el capítulo 11 del libro de Hebreos, absolutamente todos obedecieron a la palabra de Dios, sin excepción. De la misma manera, todo creyente, toda persona que cree, es una persona que tiene la capacidad de obedecerle a Dios. Desgraciadamente, esa capacidad también depende de la voluntariedad de nosotros, que deseemos hacer la voluntad de Dios o no. Por eso que aquí nos dice que somos, dice, en santificación por el Espíritu para obedecer. Nosotros no somos santificados por el Espíritu porque obedecemos, no. Eso ya sería obra. Sino que el Espíritu Santo nos capacita para obedecer como algo distintivo en el creyente. Considerando esto, vamos a ver un poquito de la parte de vista humano, si es difícil la vida cristiana o no. Vamos a repasar, por ejemplo, tenemos varios mandamientos. El capítulo 4 que hemos leído, verso 25, dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un mandamiento, ¿ya? Este mandamiento pertenece al número 9 del Decálogo.
¿ya? No hablarás falso testimonio. Y este es un mandamiento que está incluido como en la vida cristiana. Más adelante, el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué mandamiento es ese? Muy bien, ese es el sexto mandamiento. ¿Ya? Versículo 20 dice, el que hurtaba, no hurte más. Aquí no le está hablando a los judíos en el antiguo pacto, está hablando creyentes. ¿Qué mandamiento es ese? El no matarás, es el octavo mandamiento, ¿verdad? Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué mandamiento es ese? ¿Cómo es el noveno mandamiento? No levantarás falso testimonio. ¿Cómo dice el tercer mandamiento? Palabra corrompida. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí tenemos el tercero y el noveno mandamiento. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué mandamiento es ese? Repite el sexto mandamiento, no matarás. Les hago por segunda vez la pregunta, ¿es fácil o es difícil la vida cristiana? Aquí está hablando del hombre nuevo, está hablando de la nueva criatura en Cristo. Bueno, sigo con la misma respuesta. Depende del punto de vista que lo veamos. Si lo veamos desde el punto de vista humano o legalista, de lo que yo puedo hacer por mis propios medios, no es difícil, sino que es absolutamente imposible. Eso es pedirle lo imposible a una persona, ¿ya? Pero mirado desde el punto de vista de la provisión de Dios, no es imposible, sino que es fácil, pero tampoco es fácil, es facilísimo. Así que vamos a tratar de descifrar esta paradoja que está entre el capítulo 4 y el capítulo 5, y vamos a ver hasta dónde llegamos con el capítulo 4, y vamos a ir viendo algunas, primero lo más importante, algunas provisiones de Dios. Algunas provisiones de Dios para la vida cristiana. Cómo yo, por ejemplo, puedo lograr estas cosas, cómo yo puedo cumplir estos mandamientos, cómo puedo yo hacer lo que Dios me pide. Bien, vamos a examinar nuevamente y vamos al versículo 17. Lo primero que dice, esto pues os digo y requiero, ¿qué más dice? A veces uno lee la Biblia muy rápido. Por eso es que encuentra la vida cristiana muy difícil. ¿Ya? Esta petición que se nos hace en el versículo 17 de despojarnos del hombre viejo, de andar en el hombre nuevo, es un requerimiento que se hace no en nuestras propias fuerzas. Esto es lo que se llama legalismo. Nosotros nos convertimos a Dios por la fe, por gracia, pero después queremos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Entonces ahí está el error. Usted ha escuchado muchas veces la expresión, yo ya creo que yo no puedo vivir la vida cristiana. Yo creo que ya no puedo hacer esto. ¿Qué estaba diciendo la persona cuando dice yo no puedo? Está ignorando o está negando voluntariamente o involuntariamente la provisión de fe. La provisión que Dios nos da por medio de la fe. O está hablando en absoluta incredulidad. Creyendo todo lo contrario que debemos creer, porque la Biblia dice que el Evangelio de Dios se revela como por fe y para fe. Más como está escrito, el justo sigue todos los días viviendo por fe. El justo por la fe vivirá. Los ataques más neurálgicos, los ataques más feroces al cristiano son los ataques a la fe. Por eso que la Biblia nos recomienda una y otra vez que nunca dejemos de lado la palabra de Dios.
no estemos solamente estudiando la palabra de Dios, sino que estemos recibiéndola como una luz y una revelación a nuestra vida. Entonces, de esa manera, nosotros podemos mantener nuestra fe constante y como consecuencia podemos mantener una vida cristiana. Aquí hay un mandamiento, hay otro mandamiento más, ya leímos algunos mandamientos. Ahora esto le está diciendo a los creyentes, dice, esto pues requiero en el Señor. Es un requisito, es un requerimiento de fe. Dice, requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, ¿ya? Pero él dice, esto pues requiero en el Señor. La vida cristiana sin Cristo es la nada misma, no existe. Por eso que se requiere, si nosotros queremos vivir una vida que agrada al Señor, una vida en el poder de Dios, usando la provisión de Dios, debemos de mantener una comunión con el Señor Jesucristo. Una comunión con el Señor Jesucristo se eleva todos los peldaños de la ley y nos hace ir sobre todas las demandas de la ley. ¿Ya? Pero este es un requerimiento en el Señor. En otras palabras, nos está diciendo, chiquillos, chiquillas, hermanos, hermanas jóvenes, más adultos, mantengan una conversación, una comunicación fluida con la persona de Cristo. Acostúmbrense como Nehemías. Nehemías estaba hablando con el rey, pero estaba hablando con el Señor, orándole al camino del Señor. Mantengamos una conciencia de la presencia del Señor en nuestra vida. Y mantengámonos, hagamos nuestros devocionales todos los días, leamos la palabra de Dios, pidamos todos los días al Señor que nos dé su provisión, que nos dé su perdón, que nos dé su protección, y mantengamos una comunión fluida en Cristo. Lo demás es como decía Caleb, es pan comido, lo comeremos como pan, ¿ya? Pero una de las grandes provisiones es una provisión en Cristo. Entonces, lo primero que dice en el versículo 17, eso pues requiero en el Señor. Dios no quiere que tú seas mejor cristiano. Dios no quiere que tú te esfuerces por hacer muchas cosas para Dios, porque no vas a poder, porque es pérdida de tiempo. ¿Ya? Esforzarse requiere en el Señor es lo mismo que decir es esfuérzate en la gracia. Busca que fluya de Dios esta vida que necesitamos.